La bruja. Las cavernas basálticas en la base de las montañas del Belay, ocultas bajo la sombra imponente de la formación rocosa conocida como la Dent du Diable, se extendían como gargantas petrificadas en la tierra oscura. No eran las cuevas suaves y calcáreas del Loira, fáciles de tallar, sino tubos de lava enfriada hace milenios, duros y cortantes, donde el viento silbaba con un tono que los lugareños confundían con lamentos de espíritus. Esa tarde de diciembre de 1147, con una nevasca amenazando, Isabelle Laurent se arrodilló ante su banco de trabajo, una losa de basalto plana, fría como la muerte. Llevaba una capa de piel de lobo, necesaria a esta altitud teñida de oscuro, con raíces para fundirse con la roca volcánica. Su cabello negro, veteado de gris, estaba recogido con hilos de cobre reciclados de un cable esparcido, reliquia de un viajero previo que no sobrevivió a la caída. Había llegado hacía 3 años, escupida en este yermo volcánico en la Pascua de 1144, apareciendo en una caldera extinta con el zumbido de un portal defectuoso aún latiéndole en los oídos. El error en el algoritmo de estabilización cuántica que ella misma había codificado en el CERN la había traído aquí como un electrón errante. Física teórica, especialista en mecánica cuántica, relativista, con un doctorado de la ETH Zurich. Ahora reducida a esto, una mujer de 35 años fabricando pólvora primitiva en una cueva medieval. Sus manos, manchadas de carbón y quemaduras químicas, medían con precisión de físico. Un cuenco para el salitre, otro para el carbón, otro para el azufre. Mezcló con una espátula de hueso, girando lento. El polvo aquí arriba era temperamental. La estática del aire seco de montaña podía encender una chispa. 75, 15, 10, murmuró en alemán, su voz rebotando en las paredes de lava. 3 años de experimentación solitaria la habían convertido en esto, recolectando guano de murciélago en las profundidades de las cuevas, filtrando lixiviados en abrevaderos de piedra, robados a pastores descuidados, cristalizando sales bajo el frío mordiente de montaña. No era la pólvora negra refinada de sus manuales berlineses. Esa vendría con los mongoles un siglo tarde, sino un primo bastardo y violento, inestable, nacido de nitrarias improvisadas y la química de la desesperación. Su depósito era un nicho seco en la pared norte de la cueva principal, protegido de la humedad por pieles de cabra engrasadas. Saquitos de cuero, cada uno con 100 gramos de polvo grisáceo. La fórmula era su credo: 75 partes de salitre puro, 15 de carbón de pino de montaña molido fino, y 10 de azufre que raspaba ella misma de fumarolas viejas y depósitos minerales en los riscos, amarillo y puro como la envidia. Hoy optó por la gota de Sodoma, un frasco verdoso del tamaño de un puño, sellado con cera de abeja de colmenas silvestres. Vertió el polvo,
50 gramos, suficiente para un estallido que revienta un carro o dispersa un escuadrón de serjeantes eclesiásticos. Añadió una pizca de trementina, de un vial eco encontrado en la maleza, un residuo nanotecnológico de otro salto temporal que hacía la deflagración más rápida, y metió una mecha de estopa trenzada con hilos de su brazalete GPS muerto. El riesgo era constante. Si los hombres del vizconde de Polignac encontraban su laboratorio, o si un pastor olía el humo acre, la acusarían de brujería sin dudarlo. Ya había rumores en los valles bajos sobre fuegos que caminan y truenos sin nubes. En 1145 tuvo que detonar una carga pequeña para provocar un desprendimiento de rocas y cerrar el paso a unos bandidos. Desde entonces, los lugareños evitaban esa ladera, llamándola la garganta del dragón. Pero no solo fabricaba armas. En su cabaña arriba, sobre la meseta erosionada que los lugareños llamaban la Dent du Diable, también curaba. Los pastores occitanos la llamaban la bruja, no por maleficios, sino por sus visiones y curas imposibles. Cataplasmas de corteza de sauce que salvaban a hijos de hidropesía. Predicciones de eclipses basadas en tablas que reconstruía de memoria. En una era donde la brujería se castigaba con hierro candente, Isabel sobrevivía tejiendo favores y terrores. Isabel envolvió la bomba en trapos de lana para mantenerla seca y la guardó en su morral. Afuera, el río Borne rugía en el fondo del barranco, llevando agua helada hacia el Loira, muy lejos al norte. Se levantó, ajustando su capa, sus ojos verdes escaneando el horizonte gris. No era invencible. La pólvora medieval, incluso en sus manos, era prima de la que Roger Bacon describiría en 1267, cruda y caprichosa. Pero en esta cloaca feudal, un trueno casero era soberanía. Y pronto, muy pronto, tendría que usarlo. Los rumores de Rutiers en el cruce del Indre la llamarían a la acción. La química era su aliada silenciosa. Sabía que el nitrato de potasio, el salitre que cultivaba con paciencia monástica, tenía una sed peligrosa. Absorbía la humedad del aire como una esponja. Por eso lo guardaba en pieles engrasadas, selladas con cera de abeja para mantenerlo seco. El carbón exigía ser molido hasta convertirse en polvo, casi como talco. Isabel entendía que cada grano diminuto era necesario para alimentar el fuego, permitiendo que la mezcla ardiera con una furia instantánea y no con un simple chisporroteo. El azufre actuaba como la llave de encendido, facilitando que todo prendiera con la mínima chispa. Pero la receta era un juego mortal de proporciones. Demasiado azufre y la mezcla se quemaba sin fuerza. Muy poco y el estallido era un suspiro. La fórmula 75 menos 15 menos 10 era un equilibrio perfecto que los chinos habían perfeccionado siglos atrás, pero que ella había tenido que redescubrir a costa de quemaduras y errores. Cada explosión controlada era una victoria. Cada fracaso, una lección grabada en su piel. Por ahora, el depósito susurraba promesas, no de cambio histórico, sino de supervivencia, una bomba a la vez.